Veníamos comentando el tema del infierno y de lo que el Papa dijo en el encuentro con los sacerdotes romanos, uno de los cuales le preguntó si es que no era necesario volver a predicar esos misterios conocidos como los novísimos, es decir, la muerte, el juicio, el infierno, el purgatorio y el paraíso o el cielo. Justamente habíamos compartido con ustedes este tema de cómo el infierno no es una arbitrariedad de Dios, no es una maldad, es la opción que realizan personas libres y que estas personas libres, tú y yo, elegimos a lo largo de las acciones de nuestra vida. Y las acciones de nuestra vida son la opción por un camino. Ese camino, en una dirección, lleva inevitablemente a un destino. Como una vez explicaba un sacerdote, un barco transatlántico que parte de un puerto puede originalmente equivocarse por apenas 1 grado y partir con esa pequeña diferencia. Pero mientras transcurra su travesía en el océano, la diferencia entre el punto donde debía ir y el punto donde termina es abismal. Es suficiente para que sean completamente distintas. De la misma manera, nuestra vida es una travesía libre, porque Dios nos ha dado la libertad, y en el ejercicio de esa libertad nosotros podemos optar por la negación tan sistemática de Dios que finalmente terminemos en el destino que es precisamente para siempre la negación de Dios, y ese es el infierno. Una opción, no una imposición de Dios. Pero el Papa también nos dice que, así como probablemente no sean muchas las personas que niegan definitivamente a Dios, tampoco son muchas aquellas que viven una vida de tal perfección en el amor, los santos, que logran el cielo. Y por eso existe el purgatorio, es una lógica inevitable. Si una persona ha hecho una opción fundamental por Dios, pero no tiene la pureza que requiere el encuentro con aquel que es todo puro, que es todo un fuego, ¿cómo no se hace necesario un proceso de purificación? Nuestros hermanos evangélicos no lo entienden porque creen que hay que creer exclusivamente en la Escritura, y como en la Escritura no aparece la palabra purgatorio, creen que no existe. Pero la lógica de Dios, que es todo amor, que es puro, que es un fuego que hacía que los mismos apóstoles en la transfiguración tuvieran que bajar la mirada y cerrar los ojos, es precisamente un Dios que requiere de la pureza absoluta. Y los hombres somos pecadores, siempre tenemos heridas. Entonces el Papa dice precisamente que el purgatorio es una luz de esperanza para el hombre, y es una necesidad que prácticamente reclama la lógica de la misma Escritura, que haya este proceso de purificación. Entonces, este proceso de purificación nos llena de esperanza. Dios nos ama, Dios va a tomar lo que hay de bondad en nosotros y va a purificarlo. Pero ojo, no hay que limitarse a aceptar el mínimo, tomar el último vagón del tren que lleva al purgatorio. Porque, como explicaba el gran teólogo dogmático, profesor del cardenal Ratzinger, Michael Schmaus, en su teología dogmática, el dolor más leve del purgatorio es más intenso que el dolor más intenso de la tierra. O sea que no hay que ser tontos, hay que negociar bien. Nos conviene tratar de ser santos, purificarnos. Y por eso el Papa, en este diálogo con los sacerdotes, pasa al siguiente punto indispensable: la necesidad de comenzar de nuevo, de predicarle a los hombres de la realidad del pecado y de la existencia de este don enorme traído por la cruz de Jesucristo, la confesión, el sacramento de la reconciliación, que nos permite comenzar de nuevo con Dios y, como dice el Papa Benedicto XVI, comenzar de nuevo también con los hermanos, porque el Señor me reconcilia en el sacramento de la reconciliación. Pero después de que yo he ofendido al hermano porque he sido lujurioso, porque he sido
iracundo, porque he sido envidioso por cualquier pecado que ha herido al hermano, puedo ir y comenzar de nuevo pidiendo su perdón. Sobre este comenzar de nuevo, el Papa es muy claro. Él dice, la psicoterapia está hoy muy difundida, o sea, el tratamiento psicológico, y es necesario frente a muchas psicologías destruidas o gravemente heridas, pero las posibilidades de la psicoterapia son muy limitadas. Solamente puede buscar equilibrar un poco el alma desequilibrada, pero no puede ofrecer una verdadera renovación, una superación de estas graves enfermedades del alma. El sacramento de la penitencia, en cambio, nos da la ocasión de renovarnos a fondo con la fuerza de Dios y de esas palabras que han sido otorgadas por Jesucristo. Yo te absuelvo. Y por eso el Papa concluye diciéndole a los sacerdotes, nosotros mismos debemos volver a meditar estos misterios y de este modo volver a repetírselos a nuestro pueblo. Que tengas un buen día.